Hola, hola a todos. Hoy vamos a hacer un espectacular live junto a Franco Martini. Lo estamos invitando de inmediato. Es un crack de las inversiones chilenas. Yo no conozco a nadie que sepa tanto como él. Así que hoy nos va a deleitar con todo su conocimiento y vamos a empezar a aprender muchísimo. Y vamos a revisar también cómo pagan impuestos todas las acciones, así que quédense con nosotros, vamos a soltar hartos tips bien interesantes para optimizar las cargas tributarias de los inversionistas chilenos, así que quédense con nosotros durante todo el live. Vamos a ver qué pasa con Franco. Ya le envié la invitación, pero algo pasa. Aquí sí, ahora sí que sí. Lo tenemos en 3, 2, 1. 3, 2, 1. Franco, ¿dónde estás? Siempre ocurren estos problemas técnicos, ¿ah? A ver, aceptar, transmitir en directo. Bueno, de todas maneras, quédense con nosotros. Dice Franco no puede unirse. Franco dice que no puedes unirte. ¿Qué habrá pasado? Aquí te invité de nuevo. Aquí Franco va a tener que chatear con nosotros porque algo pasa aquí, la tecnología nos está fallando. Ya pues Franco, dicen ahí, ya pues Franco, conéctate. Ahí está, ahí está. Oye, costó. Costó, costó, ¿ah? Y esta vez no fui yo el problema, Franco, ¿ah? Yo me uní hace rato, ¿no? Aquí. Ahí, no, pero debe ser mi celular el problema. No sé qué le está pasando, la verdad, con los live últimamente. No, yo quería robarme más créditos nomás, así que me hice. O te hiciste Te tú la di un estrella, te hiciste la estrella. minuto de que esté hablando solo ahí antes de llegar. Bien. Sí, no, está bien, hice un buen relleno, de hecho estaba aprovechando de eh, representarte, ya que estaba mi audiencia primero, les dije que eres un crack de las acciones chilenas. De hecho, yo te digo sinceramente, Franco, no conozco a nadie que sepa tanto de acciones chilenas como tú, así que me saco el sombrero con este caballero. Es una máquina ahí de toda esta cuestión, sabe lo que hablaron el viernes pasado los directores de no sé qué empresa, si a ese nivel. Hay que Una estar máquina. ahí, obviamente, actualizado para poder opinar. Pues imagínate, después hago un live y me preguntan qué pasó con esta acción y yo como, no sé. Siempre hay que Así tener es, la así es, respuesta ante las preguntas que llegan. Ya mira, de acá todas igual maneras. a mi derecha abrí el live para ir teniendo las preguntas Ya, que bacán. van preguntando, obviamente. Muy bien, muy bien. Oye, les decía yo también a la audiencia que vamos a soltar unas bombitas por ahí, unos tips bien cuáticos para los inversionistas chilenos para que puedan mejorar su carga tributaria. Así que va a estar bien entretenido este conversatorio. En realidad nosotros siempre lo hacemos bien fluido, bien entretenido, bien aterrizado para que la gente Que disfrute. somos ¿Mm? personas muy entretenidas, muy simpáticas. Yo creo que va por ahí la cosa. Yo estoy seguro que va por ahí la cosa. Por ahí va, por ahí va. De hecho, hoy es viernes, pero mi cuerpo no lo sabe. Estoy con agüita. Yo también acá tengo mi vasito con agua, así que Ah, estamos sanos. saludcito, saludcito. No, hay que hacer brindis con agua parece que es falta de educación, ¿no? Es como una falta de respeto el brindis Daños con de agua, vida, dicen. sí o sí, daños de vida tomar agua, así que Bueno, estamos bien. muy bien. Oye, Franco, vamos al grano, como dice el pollo. Cuéntame, ¿por dónde quieres comenzar? Yo partiría con un tip que me dejaste por ahí, que he metido con lo que me dijiste. Ah, Antes de que partamos, para que la gente no se aburra, la gente que vea esto después, partamos con algún tip interesante y después vamos explicándolo más para la gente que no entiende, obviamente. ok, vamos a hacer un tip interesante que tenga que ver con las acciones chilenas, ya que es tu especialidad, ¿te parece? Tenemos, bueno, me imagino que. ¿Sabéis que vamos a ponerle suspenso a esto? Vamos a aprovechar a la gente, pedirle ahí que le dé al corazoncito para que el algoritmo nos tire para arriba y se conecte más gente para que sea bien apreciado el tip, ¿ya? Así que muchachos, ahí, denle al likes Como viernes en y, la tarde, hay gente carreteando, nosotros haciendo un live, como claro, corresponde. claro. Yo pienso que deberían parar el carrete y venir aquí a mirar nuestro live. Bueno, Totalmente. La otra dice. vez me mandaron una foto de, no me acuerdo, habían unos chiquillos en Irlanda haciendo un curso mío un sábado como a las 3 de la mañana. Estaban como tomando y viendo el curso. Fue como, bien, un carrete con aprendizaje. Claro, un carrete que te genera activos. Totalmente.
recuperaron la plata de la inversión del copete con ahí De las todas acciones. maneras, de todas maneras. Porque mira que se da plata en copete en los carretes en Irlanda, se me ocurre, ¿ah? Totalmente. Oye, vamos entonces a lo nuestro. Yo quería comentarles, bueno, muchos de ustedes, sobre todo los que invierten en acciones, sabrán que hasta septiembre del año pasado, ¿cierto? Era la jauja en Chile porque era todo gratis, básicamente. Desde el 2001 hasta el 2022, hasta septiembre de 2022, toda la ganancia de capital, es decir, todo lo que ganas entre la compra y la venta de la acción, era topón para el bolsillo, topón para adentro, no pagaban ni un peso de impuestos y había montonazo de gente ganando varios guatones al año, ¿cierto? Y no pagan Y nada. pasaban coladitos, coladitos para adentro, lo cual era sumamente maravilloso. Lamentablemente el Chip Libre llegó hasta ahí nomás y desde septiembre del año pasado se anuló el artículo 107, ¿cierto?, que regía esto, y empezamos con una nueva ley que básicamente nos dice que se paga el 10% directo de la ganancia de capital. Es decir, si yo compro en 1 millón y vendo en 2 millones, voy a pagar el 10% de ese millón que gané, ¿cierto?, en la pasada. El ejemplo, por supuesto, es poco realista porque difícilmente uno pasa de 1 millón a 2 millones en una acción, ¿cierto? Pero esto es acumulativo. Así que los ejemplos que voy a hacer, para que se entiendan bien, siempre los voy a hacer con números redondos, a pesar de que yo sé que no hay una acción que cueste 1 millón de pesos, salvo capaz que la membresía de algún club de golf o algo así, Sí, pero seguramente entre puede el andar por club de ahí. bola no sé cuánto y unos estacionamientos creo que eran como 1 millón, pero Sí, es para el ejemplo al final. exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que como personas naturales durante todo el 2023, todos los que han invertido en acciones van a tener que pagar el 10% directo sobre las ganancias de capital, que ya las definimos como la diferencia entre la compra y la venta, ¿verdad? Como personas naturales tenemos derecho a rebajar las pérdidas que ocurren durante el año, pero no son acumulables. O sea, si tenemos más pérdidas que ganancias durante el año, no pasan para el otro año las pérdidas. Entonces aquí, el primer tips, que es explotar bien las pérdidas, optimizar tus pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Redoble de tambores. ¡Tum! Revisamos, revisamos toda nuestra cartera y vamos a tener nosotros acciones ganadoras y acciones perdedoras, salvo que seamos francos, que son puras No, ganadoras, ¿verdad? no, 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 Pero, no. Bueno, tenía 4 perdedoras, vendí 2 para hacer lo que están mencionando aquí, así que el tip ya me lo sabía, ya te la y sabía, dejé te la 2 sabía. por si acaso. Pero ya vendí Ya, 2, que era SL y Gasco. ya, Que SL ahora recuperó, pero en su momento bajó harto. Cambiaron los fundamentales, no me gustó, la cambié por acción de AFP, Gasco igual. Pero sí había pensado eso, rebajar al final el impuesto vendiendo las que tenía con más pérdida, que eran 4, ahora quedan 2. Así que ya me sabía el tip exactamente. para este. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a revisar las transacciones que hice durante el año, voy a tener un número de ventas, ¿cierto? Y voy a tener cierta ganancia de capital. Si es que antes de que termine el año yo vendo las malas, incluso si, ponte que cuando uno invierte en acciones, mucha gente se enamora, está enamorado. Acuérdate, ¿te acordáis de Vapores hace un puñado de años atrás que la gente amaba Vapores y era pura picada? Y, Bueno, y la TAM, eh, mucha gente la enamorada hasta el día TAM, de hoy de la TAM, eso, weón. claro, la TAM mucho, súper reciente, la gente enamorada se va para abajo y se hunde con la acción. Entonces, ¿qué pasa? Húndete con la acción, si es tu estrategia vivir y seguir hundiendo con la acción, perfecto, pero antes de diciembre tú puedes vender esa acción y toda la pérdida que tienes se hace real y va a compensar las ganancias que tengas durante el año. Entonces, si, digamos, tienes por acciones ganadoras, has ganado, no sé, 2 millones de pesos y tienes perdedoras por 1,5 millones, vende las perdedoras y te va a rebajar la ganancia de las ganadoras. Y el próximo año, el 1 de enero del año siguiente, bueno, en realidad podrías vender y comprar inmediatamente. No tienes que esperar al otro año, porque al hacer la venta, ya sea de las ganadoras o de las perdedoras, se termina ese movimiento. Entonces, vende las perdedoras, rebajas la ganancia de las ganadoras y vuelves a comprar tus acciones perdedoras en el caso de que sigan siendo atractivas para ti. De esa manera, vas a rebajar el monto directo de este 10% sobre la ganancia de capital. Pues Ese es un esto está muy buen re tip. bueno porque uno, si las ganancias que tuvo en un año fueron hartas, pueden vender las acciones con pérdida. Obviamente uno paga la comisión de compra-venta, da lo mismo,
pero lo que uno va a rebajar de impuestos es mucho más grande que la comisión que uno termina pagando por vender y comprar la Sí, acción. Así que el tip está súper bueno para personas que tienen un portafolio diversificado, ganaron con algunas que vendieron, tienen otras con pérdida, venden esas acciones con pérdida, las recompran, rebajaron impuestos. Está bien, bien bueno el tip, la verdad. Nunca lo había dado yo, exacto. pese a que lo había hecho, no se me había ocurrido cómo comentarlo, nunca hablaba mucho de impuestos, la verdad. Así Claro. que bien, súper Sí. buen tip. Sí, así es, así es. Entonces, la invitación, ¿cierto?, es a que revisen antes de fin de año, porque si lo hacen el 1 de enero ya pasó la vieja. Sebo. Y entonces estamos a súper buen tiempo para que puedan revisar esa parte. Revisen cuáles son las buenas, cuáles son las malas, y si tienen más malas que buenas, no vendan el total de las malas, porque si se quedan con pérdidas a favor, digamos, que en realidad es en contra, no van a pasar para el otro año. Entonces, si tienes ganancias de 1,5 millones y tienes pérdidas de 3 millones, vende pérdidas también de 1,5 millones, no de los 3 millones, porque Y ahí, guardar el millón y medio para el otro año. Al final, el peor de los casos, uno lo exactamente, vende en enero, ya estamos en octubre, ya uno lo guarda en enero, pero es rentabilidad básicamente que uno tiene y está así guardadita es, ahí. así es, así es. Pero si la vendes, la ejecutas y no pasa para el otro año. Eso es súper, súper clave. Así que, ojo ahí, muchachos, coméntenos de todas maneras si conocían la estrategia, les parece buena, pueden ir comentando. Nosotros aquí nos encanta que nos interrumpan para darle aquí más interacción al Oye, asunto. Y Ana, aprovecho la pausa tengo pocas comercial. preguntas, muy pocas Ah, preguntas. Hay llegaron. harta gente unida, la verdad. Lo único que vi que dijeron acá, me preguntaban si Habitat ya era. Y no fue. De hecho, se vienen dividendos buenos en diciembre y en mayo, así que ojo. Pero fuera de eso, no hay más preguntas. Veo que vaya esta gente que es contadora dentro del canal que me apareció, esta persona se ha unido, esta persona se ha unido. Así Sí, que aprovechen de preguntar, pregunten, sáquense las dudas. Si siempre tema de impuestos, ya sean depósito a plazo, fondos mutuos, acciones, siempre uno tiene dudas y después llega la declaración renta el otro año y no tienen nada que hacer. Están ahí al final preguntando ahí el grupo de amigos, oye, ¿alguien cacha esto? claro. Aprovechen de sacarse las dudas, que Tom cuesta caro la hora de Tom, aprovechen, me costó traerlo. Así es, así es. Y un vasito de agua me invitó Franco. Ah, mira, imagínate. Sí, porque no hay presupuesto para más todavía, No hay solo un vasito presupuesto. de agua, después ahí podría haber más. Claro. Oye, vamos a aprovechar porque es súper, súper importante, ya tanto los que están aquí hoy día, que son personas naturales, como los que son emprendedores también, que siempre la parte tributaria es sumamente relevante verla antes de final de año. Ya, normalmente a mí me llega la gente en marzo, toma, ayúdame con la declaración de renta, voy a tener que pagar mucho. Y es como, Ya sí, está hecho el año, pues ya no hay nada que sí, hacer al final. ya sí, yo le digo, sí, vas a tener que pagar mucho, pero si me hubiese contactado en agosto, tenemos varios meses para revisar la situación y en el peor caso, que si nos toca pagar impuestos, que es una buena señal, significa que ganamos plata, tenemos varios meses para programar ese pago de impuestos, porque es distinto. Justo hoy día asesoré una potencial cliente, ¿cierto? Y me dice, pucha, Tom, lo que pasa es que no tenía idea de esto y en abril me enteré que tenía que pagar 4,5 millones de impuestos. Y que es harta plata, si es que te lo dicen de un día para otro. Obvio, pues. Pero, pero si te lo dicen en, Lo en ganó durante el julio, año y pagó todos los meses PPM o se fue guardando plata. Ahí exactamente. obviamente no se nota tanto los 4,5 millones. Pero si no Claro, pagaste en todo el año anterior, pagar 4 millones de una es así doloroso. es. Así es, Real. duele, duele. Oye, Y acá bueno, te voy a poner así he visto pregunta. muchísimo. Cuéntame, cuéntame. Dicen, a mí me gustaría saber si tengo un global complementario alto, me conviene realizar una sociedad. Bien, no sé si seguimos hablando de para qué. ¿Estamos hablando para realizar tu actividad laboral? ¿O estamos hablando de una sociedad de inversión para comprar y vender acciones? Tampoco están. Asumo que debe ser con respecto a ese tema. Si alguien tiene un global complementario alto, le conviene invertir en acciones, pongamos, desde persona natural, o le conviene hacer una sociedad. Acá principalmente por el tema de dividendos, no es por otra cosa, obvio. Sí, sí, la verdad es que en primera instancia no. En primera instancia pienso que a nadie, con las comillas, no sé, los que no están viendo, estoy haciendo comillas, prácticamente a nadie le conviene hacer una sociedad de inversión para comprar y vender acciones en primera instancia a montos, ahora él dijo alto.
pero alto también es muy subjetivo. No sé si altos son 60 palos o 500 altos, ¿vale? Entonces, si tú haces una sociedad de inversión, ¿ya? Por ley va a caer en un régimen que se llama 14A, que es un régimen semi-integrado, que es el mismo régimen que utilizan las grandes empresas, ¿ya? Entonces, ese régimen castiga muchísimo las ganancias, las utilidades de la propia empresa. Tienes que pagar un impuesto del 27% que va con una restitución del 35%, lo que significa en buen chileno una pérdida de plata súper contundente. Yo he hecho varias clases de eso y les muestro los números, la gente queda así alucinando. Entonces, por norma general, como persona es natural, para invertir montos eh, altos, pero no de Luxic, digamos, ¿cierto? Estamos hablando para el Invertir como... 99,9% de la población chilena, Sí, básicamente. sí, sí, sí. Para la gran mayoría de la población chilena, las inversiones de este tipo conviene hacerlas como persona natural. Ya cambia el escenario si nos vamos a inversiones inmobiliarias, por ejemplo, que eso ya es otro cuento. ¿Y por qué es tan distinto? Porque cuando nosotros invertimos, por ejemplo, en la bolsa, lo que estamos haciendo es comprar un activo y venderlo, pero es un activo intangible, ¿cierto? Esta acción está aquí, está en el aire prácticamente, la compro en A, la vendo en B, tengo una ganancia o una pérdida, pero sobre esta acción, sobre este activo, no hay depreciaciones, no hay insumos, no hay arriendo de oficina, no hay nada. Entonces, no hay gasto que para rebajarle y por lo tanto la utilidad va a pagar directo. No así, cuando compro, por ejemplo, una casa, para inversión, por supuesto, si yo compro, ponte tú, uno, dos, tres, cinco, ocho departamentos, sí me va a convenir hacer una figura que se llama empresario individual, ¿ya? Donde pongo todos estos activos, probablemente, dependiendo de la configuración de la inversión, voy a tener que tributar también en el 14A, pero no necesariamente, hay algunos resquicios por ahí que se pueden utilizar, pero aún así, tributando en el 14A, yo voy a tener los intereses hipotecarios de esos departamentos, voy a tener la depreciación de esos departamentos, por lo tanto, voy a comenzar a pagar impuestos en muchos años más. Y Franco sabe mejor que nadie que en la economía vale más el dinero hoy que mañana. Entonces, postergar pago de Totalmente. impuestos es siempre muy beneficioso. De hecho, yo Sí, aprendí Martina. a pagar impuestos hace poquito contigo. Así que me gustó. Postergar impuestos, es que es uno de los, ¿cómo se llama? Reglas económicas simplemente. El dinero vale más hoy que mañana y por eso existe la tasa de interés simplemente. Sí, Si nosotros podemos usar, por eso, si nosotros podemos usar, esto ya es repetido, pero por eso nosotros pagamos todo con tarjeta de crédito también, porque preferimos no usar nuestro dinero presente, pagarlo en el futuro y rentabilizarlo en el camino. Ujú. totalmente. De hecho, yo, así como un dato estúpido, estoy pagando un celular en 48 cuotas, que en ese momento me permitió 48 cuotas. Estoy pagando 4 lucas hace como 2 años, y esas 4 lucas que estoy pagando ahora eran mucho más hace 2 años. Hoy día, básicamente, con toda la inflación que hubo y toda la rebaja, el banco probablemente perdió plata conmigo. Como que Claro, no claro. soy un buen cliente para el banco yo. Yo le genero pérdida al banco, no le genero ganancia. Y eso, para mí, es excelente. Obviamente, para el banco no. Que no te escuche el banco, ojalá que no haya ningún ejecutivo conectado. Ojalá que Oye, nadie del banco habla Franco, pero presente. Bueno, la posibilidad no es menor si tengo varios bancos ahí, pero que no me escuchen. voy a hacer un complemento porque yo lo sé, porque lo hemos hablado, pero la gente que está en el live no. Y Franco está hablando que hizo eso porque tenía la plata para pagar el celular en efectivo, que eso cambia todo. No estamos hablando que te encalilláis Ah, en un celular no. con 48 cuotas. De hecho, El esa truco, plata fue invertida hace 2 años y voy sacando, pues, obviamente esto a grandes rasgos, voy sacando la plata mensual de la inversión para pagar, pero esa plata la tenía hace 2 años, eso me generó un montón de plata durante 2 años y todavía quedan 2 años más. Al final es plata, básicamente yo lo veo como plata gratis. Es como que el claro, banco me regaló plata a mí. claro. O sea, el resumen ejecutivo es que, ponte que tú quieres un computador o un celular que cuesta 1 millón de pesos, tú tienes el 1 millón de pesos y lo ibas a pagar cash, pero en vez de pagarlo en cash, lo pagas en 12 cuotas, vamos a hacerlo fácil, en enero. Entonces lo que haces es que agarras este millón de pesos y lo pones en 12 depósitos a plazo, que, por ejemplo, ¿cierto? Que venzan cada un mes.
sale la plata del depósito a plazo y pagas solamente esa cuota. Y al final de año vas a tener toda la ganancia de todos los meses del depósito a plazo, vas a tener tu celular el día uno, que es lo que querías, y vas a tener platita para el bolsillo, entonces es como haber comprado con descuento. Así que, Y no, no un descuento menor, no, claro, pensando con las tasas que estuvieron este año o el año pasado, una comprar locura. algo en cuotas sin interés con un descuento extra del 5, 7, 8%. Claro, Así que no es para nada malo. Eso le sumamos los puntos, le sumamos obviamente que trajimos dinero del futuro hoy día gratis y varias cosas que a veces hay descuento con tarjeta de crédito. Se sí. pueden sacar bien, al final, grandes ofertas usando las tarjetas de crédito. Ya, Y por sigamos con supuesto el tema usamos, que acá se vienen sí, preguntando. Se llenó de preguntas esto ahora. solo, solo para cerrar eso, y por supuesto usamos tarjeta de créditos donde no pagamos mantención, po. No vamos a usar esta estrategia en la tarjeta que pagamos 6 lucas de mantención porque no tiene ningún sentido. Pero tenemos Obvio. varias tarjetas que no pagan mantención, por ejemplo la Rappi, la CMR si juntas más de X puntos, hay varias alternativas. Entonces, muchísimo ojo ahí muchachos porque las tarjetas de crédito son la perdición si pagas mantenciones, ¿ya? Ojo ahí. Tratar que las mantenciones sean lo menor posible o cero. Por ejemplo, la Claro, Rapid U tiene mantención cero, claro, Ripley y CMR, bajo ciertas condiciones de puntos, tienen comisión cero. Yo sí, igual tengo una tarjeta, bueno, dos tarjetas que me cobran, pero es porque los beneficios que tienen que son vale la pena. tremendos. Así que Claro. me da lo mismo pagar un poquito por esas porque al final la acumulación de puntos más los beneficios compensan todo lo que yo termino pagando. Pero siempre hay que tener ojo con la mantención, siempre. Sí, pero uno que es muy ordenado para eso, yo sé que tú también, uno hace las matemáticas antes de usar la tarjeta. Yo voy y voy a comprar, ponte que voy a comprar una chaqueta y tiene un descuento con la tarjeta de un 10% adicional. Y si la tarjeta, y si ese descuento no es más de las 6 lucas de la mantención, no la uso. Obvio. Eso es todo. De hecho, yo Así para que, la CMR, mi pensamiento, pues yo partí la CMR porque me encantaba comer Dunkin' y tenía 40% de descuento los martes y los jueves, sino, sí, sí, los martes y los jueves. Yo pues decía, ahí ya, si también. como una vez al mes, ya me ahorré la mantención y ya lo estaba haciendo una vez al mes. Saqué la tarjeta feliz, po, y al final tenía muchos más descuentos que solo el Claro, Dunkin'. claro. No, sí, Es que uno se lo va así es la sumando cosa. y obviamente están acumulando los puntos, que eso para mí es lo más importante. Hoy día la CMR, menos mal, ya es costo cero por los puntos que acumulé, pero sí, Sí, hay que ver los descuentos y calcular antes si conviene o no conviene, y si conviene, sí, hay que aprovechar. comprado. Si las Sí, tarjetas de crédito pueden ser muy amigas de uno si uno la ocupa bien, o enemigas de uno si uno la ocupa mal y se encalilla y no paga y empieza a generar esta bolita de nieve. Así que así ojo es. con eso. Así es, así es, hay que ser muy responsable. Oye, los que vienen llegando, estamos hablando con Franco de finanzas personales, acciones. Los invito a todos a darle el like para que el algoritmo los tire para arriba y se van aquí arriba a esta flechita, los pinchan. Pueden seguirnos tanto a Franco como a mí para que no se pierdan todo nuestro contenido que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Ya, siguiendo con los impuestos. Aquí preguntan si los impuestos se pagan anuales o mensuales. ¿Cómo pagamos el impuesto de las acciones, por ejemplo, depósito a plazo, fondos mutuos, que al final los tres funcionan igual? Bueno, todos se pagan una vez al año en nuestra declaración de renta a través de un formulario que se llama el formulario 22, ¿ya? Y dependiendo la naturaleza de la ganancia, va a irse a pagar a través del global complementario o en su defecto, ¿cierto? Este 10% en las ganancias de las acciones. Pero siempre es en abril del otro año, salvo que seamos empresa, ¿cierto? Que hay una cosa que se llama el PPM, que es un porcentaje de las ventas que se paga mes a mes, ¿ya? O sea, el ppm va desde el 0,2% hasta, bueno, hasta la tasa que te calculen ¿El PPM que te sea es beneficiosa. obligación para toda Pero, empresa? Preguntan aquí. perdón, Franco, no te escuché. ¿El PPM es obligación para toda empresa? Sí, sí, es obligación para toda empresa. La verdad es que cuando uno lo hace súper puritano, ¿ya? Hay una fórmula que se llama, que en realidad se llama PPMO, que es PPM obligatorio. Uno calcula el factor según las ventas y te dice, este es tu PPM. Y esta es como la tasa mínima que uno debería pagar, ¿ya? Ya. Sin embargo, los regímenes PYME, que sería PYME general, PYME transparente, te permite una tasa mínima que no me acuerdo ahora porque la rebajaron en un momento, no sé si la volvieron a subir, pero digamos que es del 0,2%, ¿vale? Que es el ppm mínimo. Ya. Pero es súper importante porque esta pregunta la contesto muy seguido. La gente piensa que el ppm es un impuesto y no lo es, ¿ya? El ppm es
un chanchito, una alcancía que uno le mete plata. Es una cuenta de ahorro, ni más ni menos. Entonces, si yo le metí 100 lucas durante todo el año a esta cuenta de ahorro y llega abril y yo tengo que pagar, por ejemplo, 150.000 pesos, voy a poner los 100 que tengo en el chanchito más 50 de mi bolsillo. Y si por el contrario, el impuesto que tuve que pagar son de solo 50.000 pesos, voy a agarrar mi chanchito, lo rompo, pago 50 y los otros 50 me lo devuelven. Entonces ahí viene la devolución del PPM. En ningún caso el PPM se pierde, salvo que uno se manda un condoro, pero en términos normales el PPM no se pierde y siempre te van a devolver el exceso pagado, ¿ya? Así que mucho ojo ahí. Buen dato es el PPM que uno va pagando mensual si es que tiene una empresa. Esta es pregunta mía también. ¿Ese PPM va acumulando interés real por la inflación o se queda quieto el monto que uno va metiendo mes a mes? ¿Como que una cuenta de ahorro con rentabilidad en UF, por ejemplo? Eh, ¿O no? bueno, no tiene rentabilidad porque la rentabilidad real es cero, pero está en UF, sí. Ya, buenísima. Entonces eso es mejor aún Sí, porque la plata que vamos pagando, entre comillas, de impuestos a esta alcancía va creciendo por inflación. Así que tremendo así eso es. también. Es un Sí, sí, ahorro sí, en es bueno. UF, básicamente. Es bueno. Y cuando hablamos de PPM, en muchas oportunidades nos referimos también a la retención de las boletas de honorario, por ejemplo, que la gente también le llama PPM. Ese PPM ya no, ya deja de ser un chanchito, la verdad, porque una parte importante de ese monto se va a ir entre AFP, la salud y un par de seguros adicionales, y lo que sobra de eso va a ser compensado contra tus impuestos. Así que en el caso de la boleta, el PPM no te lo devuelven un montón, salvo que ganes muy poco porque hay una exención, pero creo que es como hasta 3 millones, ponte tú una cosa así, onda 3 millones de boleta en el año, te devolverían la plata, pero cualquiera que trabaje con honorarios, digamos, espero que gane más de 3 millones al año, ¿ya? Esperemos. Ya. Acá preguntan, ya nos cambiamos de acciones porque hay tres preguntas acerca de esto. ¿Qué pasa con los depósitos a plazo en pesos como empresa y como persona? ¿Cómo pagan los impuestos en ambas partes? Bueno, si es empresa, la verdad que esta pregunta es súper buena y qué bueno que salió, porque es sumamente distinto, es sumamente distinto. Así que muchísimo ojo, denle ahí al fueguito, al like, veo que la gente le está dando, así que Se muchas estaba gracias a prendiendo todos. mi pantalla ahí con fueguito y con corazones, así que Sí, bien. sí. Es muy distinto. Cuando es el depósito a plazo a través de persona, vamos a tributar sobre la ganancia real, ¿ya? Y, Franco, ¿qué es la diferencia de la ganancia real y nominal? Para los que no saben, la rentabilidad nominal es la rentabilidad que nosotros tenemos en pesos. Es decir, si metimos un depósito que 1.000 pesitos y ganamos 100, tuvimos 100 pesos o 10% de rentabilidad nominal, pero la rentabilidad real es descontada la inflación. Si la inflación en ese mismo periodo fue un 10%, nuestra rentabilidad real fue cero y no pagamos nada. Si la Exactamente. inflación fue menos y la rentabilidad real fue un 4%, por ejemplo, ahí sí pagamos o deberíamos por lo menos pagar un poquito y ahí va a explicar Tom cómo se maneja eso. No podría haberlo explicado mejor. Simplemente es eso. El depósito a plazo va a tributar sobre la ganancia real, es decir, descontada la inflación. Si mi ganancia fue un 10% y la inflación fue un 10% o menos, ¿cierto? Voy a tener ese diferencial por el cual pago impuestos. Pero si somos personas naturales, ¿ya? Y nuestros ingresos vienen solamente por rentas de sueldos, ¿ya? O boletas de honorario, pero no ambas, tengo derecho además a un beneficio adicional de 20 UTM, que es en el orden del millón de pesos, también libre de impuestos. Por eso siempre decimos que es sumamente difícil pagar impuestos por los depósitos a plazo, porque primero tienes que ganar la inflación, lo cual creo que se dio Este entre año. este año y el año pasado, y nunca más en la historia de los fondos mutuos. Los depósitos rentaron como 10-11% y la inflación fue más de 12%. El año Claro, no se cumplió el año pasado. Pero este año sí se va a este año sí, cumplir que los depósitos han dado en orden del 9-10 y la inflación va eh, a estar en orden del 5%. por Así que este año claro, sí sí. deberían por lo menos pagar un poquito, pero Así tienen es, que cumplir sus condiciones. así es. Entonces, por primera vez en la historia vamos a pagar impuestos por los depósitos a plazo.
Sin embargo, todas las personas que tienen solo sueldo van a poder rebajar este 1.000.000 de pesos. Así que si por todos tus depósitos a plazo ganaste 800 lucas, tampoco vas a pagar impuestos. ¿Qué pasa, Tom, si, por ejemplo, uno recibió dividendos de una empresa, ya que esos son otro tipo de ingresos que no son del sueldo? ¿Uno pierde este beneficio o da lo mismo? Te lo voy a contestar terminando de decirte cómo terminan los depósitos a plazos para las empresas, que fue Ya, la segunda, buena. lo que preguntó la persona. Cuando hacemos la comparativa del depósito a plazo como empresa, la empresa va a tributar sobre si es que un régimen ProPyme o un ProPyme transparente o general, ¿ya? Es decir, el 99% de las pymes, digamos. Va a tributar por la ganancia nominal. Entonces, Uh, ahí sí va a ser que si ganaste 500 lucas por el depósito a plazo, las 500 lucas vas a pagar el impuesto a la renta y cuando hagas el retiro se van a ir a tu global complementario. Así que, por eso, insisto, la gran mayoría de las inversiones es mejor hacerlas como persona antes que de las inversiones en este tipo de activos, estamos hablando, con activos de instrumentos financieros, es mejor hacerlas como persona natural que como empresa, la gran mayoría. Y ahora sí, me voy a los dividendos que me comentas, porque aquí traigo el tip 2 de la noche respecto de los dividendos. Eh, Habíamos dicho que desde septiembre del año pasado, ¿cierto? Vamos a pagar un 10% por las ganancias de capital. En la parte de los dividendos no han sufrido modificaciones y los dividendos siempre se han ido al global complementario, que es la tasa, perdón, es la tabla por la cual las personas naturales pagamos impuestos, ¿verdad? La tasa va desde el 0 hasta los 40, hasta el 40%, y según tu tramo, voy a abrir una tablita aquí para soplarles cuánto es el tramo. Oye, Eh, ojo que este dato ya sé cuál viene y es tremendo, es de los que más me gustan, así que ojo con este dato que es muy, muy bueno. Sí, mira, por ejemplo, tenemos en el global complementario tenemos hasta los prácticamente 10 millones pagan cero. Entonces, esto también es súper entretenido porque llega mucha gente diciéndome, Tom, yo pago una brutalidad de impuestos, no sé qué, y veo que ganan 10 millones de pesos. Y resulta que con 10 millones de pesos paga 0% de impuestos. Pero claro, la persona lo confunde con la retención de la boleta que tiene y bueno, así. Entonces, hasta 10 millones de pesos el impuesto a la renta es cero. Luego los siguientes 10 millones pagan el 4% y así sucesivamente hasta que llegamos a la tasa del 40%. Sin embargo, es una escala progresiva. Entonces, entre más ganamos, porcentualmente pagamos más. Y ahí vamos a tener de nuevo, volvemos al concepto de real y nominal, porque tenemos una tasa nominal que es, en realidad le llamamos tasa marginal, que significa cuánto pago por cada peso adicional respecto del rango en el que me encuentro. Yo sé que estoy empezando a hablar chino, pero es un poco chino. Entonces, si yo dije que gano hasta 10 millones de pesos, pago 0% de impuesto y el millón 11 me paso al siguiente escalafón del global complementario, que es del 4%, yo no pago el 4% de 11 millones, porque los primeros 10 fueron gratis. Yo pago el 4% del millón adicional, y por eso se llama tasa marginal. En definitiva, si la persona gana 11 millones de pesos al año, lo que va a pagar es el 4% de 1 millón de pesos, y no el 4% de los 11 millones. Eso es brutal porque la mayoría de las personas agarra la tabla y me dice, Tom, que yo pago el 25, que por cierto no es 25, es 23, pero yo pago el 23, y yo como, sí, marginal, sí. Y aquí, cuando lo llevamos al mundo accionario, ocurre lo siguiente. Nosotros podemos eventualmente, hay un montón de inversionistas y antiguamente se hacía con muchísimo más sentido que hoy, ¿ya? Que es vender la acción antes de que entregue dividendos, ¿ya? Antiguamente, ¿cierto? Los que estábamos en el mundo accionario, vendíamos la acción antes de que entregue dividendo, porque el dividendo va al global complementario sí o sí. En cambio, la ganancia de capital era gratis, ¿ya? Antiguamente, del año pasado, y menos no, tampoco es tan viejo. Entonces, ahora ya tenemos o pago 10% por la ganancia de capital, o pago mi global complementario por el dividendo. Y aquí viene la gran pregunta de ¿qué me conviene? ¿Me conviene vender antes del dividendo o me conviene quedármelo? ¿Verdad? ¿Qué piensas, Franco? ¿Me conviene o no me conviene? A mí me conviene, por lo menos, todavía. No sé si a ti, quizás no, quizás sí,
Pero ahí también a mí lo que me gusta es que el dividendo viene con el regalito que mencionaste en un momento, que es el crédito, que ya al final la empresa ya pagó, o la mayoría de las empresas ya pagaron impuestos. Y Así eso es. es otro regalito más. Sí, es un regalito. Y vamos aclarar bien de qué está hablando Franco. Resulta entonces que en en la tabla del global complementario que ustedes escriben en Google, tabla global complementario, les va a aparecer el rango, ¿ya? El rango corta en los 37 millones de pesos, ¿ya? En los 37 millones de pesos pasamos al rango del 13,5%. Antes de eso Todo estamos... es sueldo anual, por si acaso, cuando uno habla de 37 millones o 10 millones, estamos hablando 10 millones son 800 lucas, 850, y el tramo de los 35 vendrían siendo como 3 millones mensuales para abajo. Sí, El primer tramo es 800, 850 para abajo, y ahora el siguiente tramo que habla el tome es de 3 millones para abajo más o menos, pero sí, mensual. Siempre el monto de la tabla es anual. así es, así es. Claro. Al globo complementario van siempre todos nuestros ingresos, ya sea que vengan de sueldo, de boleta, de cualquier cosa. Así que está llegando la luz, no sé si hay un reflejo ahí. Molesta, ya. Entonces, se me fue el hilo. Ya, entonces tenemos la ganancia y tenemos que definir, ¿me conviene quedarme con el dividendo o me conviene hacer la venta antes de? Y aquí la respuesta, como todo en este rubro, es Depende. 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 ¿Por qué? Si gano 37 millones de pesos o más, ¿ya? Voy a estar en la tasa del 13,5% marginal. Es decir, por cada millón de pesos que entre en este rango, voy a pagar 135.000 pesos de impuesto. Entonces, aquí viene la pregunta. Es que esto es para PowerPoint, Franco, pero vamos a tratar de hacerlo bien claro. Falta el PowerPoint atrás con la cifra, güey. Mira, si tú tienes una acción y la acción entrega un dividendo, vamos a decir, voy a ir a números grandes para que sea más fácil entenderlo. Digamos que tengo una acción que vale 10 millones de pesos. ¿Ya? La acción vale 10 millones de pesos y entrega un dividendo de 1 millón. ¿Ya? Si pasa eso, la acción al día siguiente, en la teoría por lo menos, y en la práctica más o menos también, baja de precio. Y baja de precio más o menos en el monto que regaló, que entregó el dividendo. Te Entonces, regaló si yo tengo... a Sí, los que regaló. accionistas. Claro, entonces entrega el dividendo y al mismo tiempo el monto que te entregó baja el precio de la acción. La gente que no tiene idea de que una acción entregó dividendo entra al gráfico y dice, oh, que está barata, y va y compra. Y eso lo que hace en oportunidades que suba, pero es desconocimiento porque la acción vale exactamente lo mismo que el día anterior, solo que entregó el dividendo. Entonces hay que hacer unos ajustes y unas cosas. Pero en definitiva, ¿qué pasa? Cuando, si yo voy, si yo tengo esta acción y la acción va a entregar 1 millón de dividendo y se me va a mi global complementario, yo voy a pagar en mi global complementario todos mis sueldos, todos mis ingresos, más ese 1 millón de pesos asociado a la tasa en la que me encuentro. Y nosotros estamos hablando de la tasa del 13,5%. Entonces, por ese millón que me llevo por dividendo, voy a pagar una tasa perdón, voy a pagar un monto de 135.000 pesos. Si yo hubiese vendido el día antes eso, y asumiendo que lo compré a 9 millones, entonces la compré en 9 millones, subió a 10 millones, entregó un dividendo de 1 millón, vuelve a costar 9 millones al día siguiente, ¿verdad? Entonces, si yo vendo la acción al día siguiente, habiéndome dejado el dividendo, mi utilidad va a ser cero por compra y venta de acción. ¿Se entiende, verdad? La compré, la compré en 1.000, subió a 1.100, entregó un dividendo de 100, vuelve a costar 1.000 al día siguiente, la vendo, entre la compra y la venta, ganancia cero. Dividendo 100 se van a mi global y pago en mi global complementario la tasa que me corresponda, ¿verdad? Ahora, si yo me voy antes del dividendo la acción sí costaba los 1.100. Entonces, entre la compra de 1.000 y el precio actual de 1.100, lo vendo y me gano 100, estos 100 pesos, y esos 100 van a pagar el 10% directo. Entonces uno dice, ¿me conviene el global o me conviene la venta directo? Depende la tasa de tu global complementario. Si ganas de 37 millones para abajo, tu tasa marginal es menor al 10%. Por lo tanto, siempre te va a convenir quedarte con el dividendo porque en tu global complementario vas a pagar menos que el 10% directo de la ganancia de capital. ¿Estamos claros?
¿Estás ahí? Básicamente al 99-98% de la población le conviene recibir dividendos y al 2%, 1% no le conviene recibir dividendos. Ese es Es un más o buen, menos. ese es un buen resumen, ese es un muy buen resumen. La gran mayoría del mundo, es decir, todos los que ganan menos de 37 millones o menos, sí o sí dividendo, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa con los que ganan más de los 37 millones? Que en muchas oportunidades, muchísimas más bien, igual les conviene el dividendo. ¿Por qué? Por el regalito de los que nos hablaba Franco. ¿Y qué pasa? Que los dividendos son repartos de utilidades que vienen de empresas. Y la gran mayoría de las veces, no siempre, el dividendo, esta utilidad que se reparte, va asociado a un impuesto que la empresa ya pagó. Y en Chile tenemos un sistema que se llama un sistema de créditos, ¿ya? Significa que si la empresa ya pagó impuesto, la persona que se lleva la utilidad asociada a dicho impuesto no tiene que pagar nuevamente el impuesto por ese monto que ya pagó. Entonces, voy a hacer un ejemplo totalmente incorrecto contablemente hablando, pero va a ser muy correcto para que podamos entenderlo en este live, ¿vale? Vamos a decir que la empresa pagó eh, un 20% de la plata que sacó. Esto está totalmente incorrecto, repito. Matemáticamente hablando, solamente lo estoy haciendo en live para que se entienda el ejemplo. Entonces, si me llegaron 100 lucas de dividendo y la empresa pagó por estas 100 lucas el 20%, es decir, 20.000 pesos, a mi global complementario se van a ir la plata que me llegó, pero voy a tener un descuento tributario de 20.000 pesos. Entonces, si dijimos hace un ratito que estos 100.000 pesos, si estoy sobre los 37 millones, voy a pagar 135.500 y en la otra parte eran solo 100, a los 135.500 tengo que descontarle el regalito que viene de parte de la empresa. Y el regalito, les adelanto que normalmente, salvo ciertas excepciones, es cototo, porque el impuesto real, y ahora sí, es de un 27%, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hace uno es multiplicar por un factor el monto del dividendo para entender más o menos cuánto es el crédito asociado, y el factor es un 0,37% aprox. Esto es Es un complejo. 0,37 del 27, ¿o no? No, es un 0,37 del dividendo. Ya, 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 ya. Entonces, si reparte un millón, si el retiro, bueno, si el dividendo es de 1.000.000 de pesos, yo lo multiplico por, a ver, veamos cuánto nos da. Tenemos 0,37 por 1.000.000, bueno, millón de igual. Ya son 370 lucas, ¿ya? Entonces, si yo tengo un dividendo, sumatoria de dividendos, ya, igual estoy simplificando un montón, muchachos, no me vayan después, no, el Tom dijo mal, porque no es lineal, ¿ya? Entonces, si todos mis dividendos sumaron 1.000.000 de pesos, lo multiplico por 0,37 y ese es más o menos, ahí me están dando el factor verdadero, que es un 0,369863, pero para el live da lo mismo. Ya, entonces, si yo multiplico el millón de pesos de dividendos por el 0,37, me da el monto del crédito asociado a ese dividendo. Sin embargo, las empresas que nos entregan dividendos están en el régimen de grandes empresas que les hablé hace un rato, que se llama 14A, y tiene una restitución. ¿Y qué significa restitución? Básicamente que el fisco le pega una tajadita a esos 370.000 pesos. Y la tajadita es más bien tajadota porque es un 35% de ese monto. En definitiva, si lo que queremos hacer lineal y rápido, eh, deberíamos hacer 0,65 por 0, por el factor que te dije recién, por el 0,37 y lo multiplico por el dividendo y eso me va a dar el monto del crédito real asociado a ese dividendo, que va a funcionar si solo si la empresa está repartiendo utilidades y no otras cosas, porque en oportunidades reparte plata, por ejemplo, tal vez hace un aumento de capital y entrega dividendo. Esos dividendos no van a ir con créditos, ¿ya? Y en oportunidades, ciertas ganancias que se entregan vía dividendos de la empresa no van asociados al crédito, ¿ya? Pero ese es más o menos el mono, espero que se haya entendido y le paso la, Entonces, la palabra a el Franco. resumen mayor es 0,37 de factor multiplicado por el porcentaje que era 35.
Sí, ¿Y eso pero cuánto nos da más o menos ahí a la rápida? A ver, 0,37 por el 35% es como un 13% del dividendo en total, ¿o no? claro, pero lo que pasa es que esa es la parte que se va. A ti te sirve la otra, la que se queda. En- Ya, sí, sí, sí. Entonces un 22,7% aprox, que sería el 0,65 por el por 35 que nos... 0,37. Claro, entonces decimos 0,37 por 0,65 me da un 0,24. Por el millón me da 240 Sí. lucas. Entonces, Esto el millón, suponiendo obviamente que la empresa repartió utilidades que habían pagado impuestos, que no es reparto de capital, que no tampoco son un holding extranjero porque ahí te pagaron impuestos afuera, pero en promedio debería ser como eso, un poquito menos obviamente porque hay empresas que también pagan menos y mil cuestiones tributarias. Pero esa es como una sí, idea sí, 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 sí. base. Sí, sí, eso es lo que puedes hacer. Entonces, un 0,24 por el dividendo es como el tope de crédito que puede ir asociado. Y en el millón de pesos son 240. Entonces, es mucho más que el 135 del Obvio. otro lado. Entonces, de todas maneras, nos conviene el dividendo. No he hecho el cálculo, sinceramente, pero pienso que tal vez hasta en el orden de las ganancias anuales sobre 80 palos, capaz que en 80 palos, tendría que mirarlo, ¿ah? Nos sigue conveniendo aún el dividendo. Yo ¿Mm? el cálculo que siempre me andaba en la cabeza, en vez de 22 y tanto, yo decía ya 15%, pero mediando ese reparto de capital, si cualquier cuestión, Sí, yo decía el 15% promedio. aproximadamente me van a devolver de Claro, dividendo en forma claro, impuesta. claro. Así es, así es. Así es. Así Ya, es. ya, tenemos que tirar un tema más interesante, ¿eh? De Sí, 100 sí, a sí. 70 bajo cuando te pusiste a hablar técnico, así que Sí, hay que sí, sí. ponernos a hablar más entretenido. Acá nos preguntaron, por ejemplo, si uno tiene que declarar las acciones o te las declaran automáticamente, y aquí aprovecho de mencionar que todo lo que uno invierta en depósito a plazo, fondos mutuos, acciones o donde sea, la corredora es la que informa al servicio impuesto interno. Siempre. Uno no tiene que hacer nada. Básicamente uno llega a la declaración renta, ve su hojita, dice como, ah, ya, esto gané con depósito a plazo, esto gané con acciones, esto gané con esto, ok, acepto y listo. Y ve cuánto uno tiene que pagar o recibe devolución. Y un tip aquí también, esperar ojalá los últimos días de la declaración renta, porque siempre las corredoras y los bancos se bifean con algún número y como que lo arreglan al final. Y me pasó a mí que con Tom hicimos la declaración, la mandamos y como el último día, nosotros lo hicimos como el penúltimo. Y el último día una corredora manda un arreglín y ¡pum! Rechazada. Así Sí, que no, sí esperen pasa. hasta el último día. No se olviden obviamente mandarla, pero Sí, esperen el último día porque las corredoras a veces hasta el último día mandan sí, cuestiones. es Así que verdad. ese Es es un verdad. tip bueno. No me acuerdo cuál fue la del Condorito, pero Debe creo haber que sido sé. consorcio, debe haber sido consorcio o A mí, Héctor. yo Yo creo más consorcio. pienso que era Renta 4, ¿no? Sí, pero yo no tengo en Renta 4 hoy día, man. Ya, Tengo en consorcio y ahí tenía en Vector que es Trief, básicamente. ya, Pero ahí claro. hay Sí, que tener un pero poco de... como bien dice Franco, la declaración de renta jamás de los jamases el día No, uno, muchachos, el día jamás uno de los nunca, nunca, jamases. nunca, nunca. ¿Ya? El día uno probablemente Eso, está todo malo, no hay ningún número bueno el día uno. no. Salvo que lo hagan con su contador y ustedes no tengan una renta complicada, se puede ingresar antes. O sea, yo a todos mis clientes siempre les digo, vamos a ir declarando del 15 para adelante, porque muchos de ellos tienen también, tal vez son socios de otras sociedades o tienen los intereses hipotecarios de algún banco que rebajan impuestos. Entonces, siempre nos esperamos los primeros 10 días porque al final esto no es magia, funciona por el trabajo que hacen los contadores, y los contadores son humanos como cualquier otra profesión, y se mandan con Doro, y son chilenos también, muchas cosas se hacen el último día, y después hay que andar corrigiendo. Así que es súper importante hacerlo posterior, Sí, a sobre mi el día 15 para adelante. declaración Tom no le gusta mucho porque está llena de cuestiones raras, así que yo, no, yo soy el cliente cacho del Tom, así que ahí me aguanta por lo menos. Está bien, está bien. A ver, otra pregunta acá. Ya, bueno, esto no tiene nada que ver con impuestos. Entre Hábitat y Provida, ¿cuál prefiero yo? Opinión personal y no recomendación. Hoy día yo prefiero Hábitat. ¿Cómo tributan? Esto ya lo respondimos. También respondimos depósito a plazo. ¿Me puede hacer un pequeño resumen? Ah, ¿cuáles son las fechas? Bueno, esto lo respondimos al principio, pero ¿cuáles son las fechas de pago de impuestos? ¿Cuáles son las fechas importantes, ya sea mensual o ya sea anual? Para las personas,
que hacen boleta de honorario con retención propia tienen hasta el día 20 para hacer la declaración del formulario 29, al igual que las empresas. Hasta el día 20, empresas y personas deben hacer sus declaraciones mensuales del formulario 29. Y posteriormente, el otro año, los que son empresas tienen que hacer unas declaraciones que se llaman declaraciones juradas, que normalmente son en marzo, y la declaración de renta con pago, abril. Y si la declaración de renta no tiene pago, normalmente se puede hasta el día 8 de mayo. Eso es como lo normal. Entonces, fechas clave para personas, el día 20 si es que trabaja con boleta de honorario con retención propia. Caso contrario, solamente abril del otro año es tu fecha que te importa. Y para las pymes, tenemos el día 13 en realidad de cada mes las cotizaciones de los trabajadores, el día 20 el formulario 29, en marzo del otro año tenemos las declaraciones juradas, en abril tenemos la declaración de renta con pago, el 8 de mayo sin pago, y ya que estamos en enero y julio, las patentes comerciales. Harto dato y harta fecha por si alguien la quiso anotar ahí. Acá preguntan, si no vendo ninguna acción, igual se debe pagar impuesto. Concepto muy No, importante. Si ustedes no venden, no han ganado nada y no tienen que pagar impuesto por esa inversión. Cuando así nosotros es. vendemos, nosotros ganamos. Si yo compré una acción hoy día, de hecho, tengo acciones hace 8 años, 9 años, que no he vendido y no han pagado impuesto porque no se han vendido. Si yo vendo, pago. Obviamente si gané. Primero hay que preocuparse de ganar. A mí siempre cuando dicen en los grupos como, oh, qué lata, hay que pagar el 10% de impuestos. Primero hay que preocuparse de ganar. Si Sí, es uno verdad. no gana, no paga impuestos. Si uno paga impuestos, es que le fue bien. Primero preocúpate de ganar, después preocúpate si hay que pagar o no hay que pagar impuestos. Así es. Así es. Es lo más importante. O en el peor caso, preocúpate de no perder, que es la segunda premisa más importante. Si al final, ¿qué porcentaje pierde de la gente que hace trading, Franco? Un porcentaje altísimo, con 90. 80% de la gente que hace trading más o menos pierde plata. Es una Hay que locura. preocuparse primero, si uno hace trading, de estar en el 20 y después preocuparse cómo se paga o si me toca o no me toca pagar. Sí. Pero hay un tip súper bueno que aprovecho de comentarlo, es que estadísticamente el value investment, ¿cierto? Va a ser mucho más lucrativo que el trading. Básicamente significa comprar acciones donde donde el precio de mercado sea cierto, sea más bajo que lo que realmente vale la empresa. Y eso es súper difícil saberlo, pero tenemos el espectacular informe que nos saca Franco todos los meses, que viene con los ratios, viene con sus comentarios y está buenísimo, se lo recomiendo a todos los que no sabían. Franco tiene este informe, así que los que no cachan nada, ni de ratios, ni de acciones, ni de nada, Y una compran el forma de aprender informe. también. Harta gente que está aprendiendo me ha mencionado que el informe le ha ayudado a ir aprendiendo Claro, claro. y por lo menos me ha ido bien. Con las acciones que he mencionado, como que me gustan a mí, son las que más han subido en las últimas semanas y meses desde que lancé el Sí, informe. Así que por lo menos no me ha habido quejas por ese lado. Menos mal. sí, sí. No son recomendaciones de inversión, pero son análisis de acciones aterrizado a gente que no tiene ni idea. Así que es súper, súper bueno y muy asequible. Estamos invitados ahí a adquirirlo. Muchas gracias, Tom, por la recomendación. Eso sí fue una Esa es recomendación, una loco. recomendación. Eso sí fue una recomendación. Acá alguien pregunta si las acciones, si uno gana, paga desde cualquier monto. Sí. Tú ganas lucas y tienes que pagar el 10%. Eso es parte del Así es. impuesto, el 10% sobre la ganancia. Así Sí, que sí. sí, sí, sí. A ver, otra preguntita. ¿Todavía conviene mantener los depósitos a plazo? Depende. A mí me gusta la tasa que están hoy día, pero siempre va a depender de cada uno. Para mí un Claro, claro. 0,1% mensual sigue siendo bueno. El otro año vamos a estar en 0,4%. Así que aprovechen. Las tasas altas no duran para siempre. Franco pregunta, Karina, ¿cómo consigue el informe? El informe se consigue en el link de la descripción. Cuando terminemos el live, obviamente, ya puedan terminar de ver esta hermosa conversación. Van al perfil, link de la biografía, y ahí aparece cómo conseguir el informe. La primera o segunda opción creo que dice informe de acciones. Y ahí pueden, o si no, me hablan por interno. También se puede ver por ahí. Acá preguntan, Muy bien. ¿no es mejor tomar la plata del PPM y meterlo en inversión para abril? Yo diría, como inversionista, no como pagador de impuestos, que no, porque una inversión en UF es bastante buena. Si nosotros tomamos un depósito a plazo, por ejemplo, va a ir muy de la mano con la UF, y si nosotros compramos acciones con la plata que vamos a pagar los impuestos,
puede que no lleguemos con la plata que tenemos que pagar los impuestos. Es un ejemplo, como si yo postergo el IVA, sé que tengo que pagarlo en 30 días más y con esa plata la meto a acciones. Me bajó un 20% la acción, llego a pagar el IVA, no tengo plata. Cuando uno Claro. tiene que pagar plata con certeza en una fecha específica, nunca hay que arriesgar esa plata. Siempre dejarla en instrumentos de renta fija o de Sí, bajo riesgo, que sí, básicamente es casi lo mismo. sí. Depósito a plazo, fondo money market es lo más recomendado, pese a que no es una recomendación, para dejar las inversiones más de corto plazo. La verdad que lo hemos repetido hasta el cansancio en nuestras cuentas de Instagram. El perfil, perdón, el horizonte de inversión es clave a la hora de invertir. Si tú te puedes meter a cripto, que es ultra mega riesgoso, si estás pensando en poner la plata ahí por los próximos 7 años. Pero si lo requieres para la semana siguiente, No, imposible. Tienes que ir a un instrumento de mínimo riesgo, porque la plata la necesitas con certeza. Es súper totalmente. importante El eso, ejemplo que muchachos. siempre doy, si uno tiene que casarse o tiene que hacer un matrimonio en 3 meses más y mete la plata a cripto, probablemente va a llegar sin vestido de novia, sin postre y quizás hasta sin comida. O con Hay un que Ferrari. saber el horizonte de inversión y nuestro objetivo. Si es Sí, un objetivo de corto plazo, no podemos arriesgarlo en instrumentos de alto riesgo. Así de simple. así es. Corte y fome, como dice. Acá preguntan qué es parecido a lo que mencionamos recién, el cálculo de los depósitos a plazo automático. Al final, yo no tengo que hacer nada. El servicio de impuesto interno llega a abril, me dice, tenéis que pagar o no y cuánto te cobran. Sí, básicamente es así. Ah, ah, ah. Sí, acá, para seguir con esa pregunta, acá preguntan, ¿el cobro de impuestos son automáticos en el formulario? Sí. Automáticamente el Servicio de Impuestos Internos te avisa cuánto es tu declaración renta, cuánto hay que pagar o cuánto hay de devolución. Sí. Ahí se nos había conectado Raúl Tributario, el Raúl que pienso yo, ¿no? De baja tu impuesto. Así es. No lo vi yo, pero Raúl, si En estás el por ahí, live. un saludito, un crack también de los impuestos, Raúl. Acá preguntan, o me gustan estas preguntas polémicas, así que voy a A ver. aprovechar de mencionarlas. ¿Hay alguien que dé sugerencias de cambio de fondos como lo hacían Feliz y Forrado? El 99% de los cambios de fondos les van a hacer perder plata. Así que yo no los seguiría. Y a toda la gente que conozco les digo, no sigan esas cuestiones porque a largo plazo uno termina perdiendo plata comparativamente con lo que debería haber ganado. Si el cambio de fondo, y mucha gente siempre me dice, oye, mira, estoy siguiendo este tipo de cambio de fondo y llevo ganado 20%. Ya bacán, ganaste 20%, pero el fondo ha rentado 30%. Uno se siente bien porque siente que gana, pero los fondos de pensión en el largo plazo nunca han perdido un peso. Jamás. Todas las personas que se han jubilado con más plata de la que comenzaron invirtiendo o obviamente depositando el 10% del sueldo. Así que ojo con eso, no se cambien de fondos jugando, esto al final es inversión a largo plazo y la inversión a largo plazo se deja en los fondos más riesgosos. No es una inversión para el otro año, es una inversión para 30, 40 o 20 años, obviamente dependiéndole a cada uno. Sin desmedro, que en oportunidades lamentablemente se ha dado que justo antes de jubilarte, ponte tú, vino una crisis y perdiste un porcentaje súper importante de tus ahorros. No obstante, lo normal es que esa persona a punto de jubilar haya estado en el fondo E, que normalmente debería tener una rentabilidad, tiene un riesgo inferior y por lo tanto una variación más baja. O sea, si el fondo A bajó un 40%, lo normal sería que el fondo E haya bajado solo un 25%, que sigue siendo una brutalidad a la hora de jubilarte. Pero como bien dice Franco, esta persona no se jubiló, no empezó a trabajar ayer y se jubiló al día siguiente, sino que lleva, ¿cuánto? Con 40 años cotizando, por lo tanto, sí o sí, tiene más plata, si es que tuvo Obvio. cotizaba Al final no es que continuamente, pierdan etcétera. su plata, sino que bajó la rentabilidad que recibieron. Al final, uno obviamente, si estoy por jubilar, me baja el fondo de 10%, me voy a querer matar, obviamente, pero no es que uno haya perdido Claro, plata propia, claro, así claro. como mi plata que ahorré, sino es menos rentabilidad que uno recibe. En vez Sí, de recibir las 3 veces de rentabilidad que uno recibe, recibiste 2,7, 2,8. Porque si uno ahorró, por ejemplo, 10 o 20 millones durante toda su vida, lo que uno recibe al momento de jubilarse es 3 veces, al final la rentabilidad acumulada equivale a 3 veces lo que uno acumuló. Así que uno acumuló 2,7 veces, 2,5 veces y no 3. Pero sigue siendo espectacular al final la rentabilidad. Hay que entender eso. me gusta cómo ves el vaso medio lleno, va, Franco.
Siempre hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Sí. Oye, Aquí aprovechamos dime. aquí, muchachos, clic aquí y pueden seguir a Franco y a mí para más contenido interesante. Cuéntame. Ya, vamos a ir terminando con las últimas preguntitas porque no me di cuenta, llevamos una hora acá en el live, y no sé en qué momento pasó una hora, la verdad, pero aquí hay una pregunta que la conversamos más o menos. ¿Ya? Dice, si boleteo y recibo dividendos por acciones, ¿ambos se suman al global complementario? Sí, 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 sí. Siempre, siempre a tu global complementario se van a ir todas tus ganancias, excepto las que la ley diga que no, como las ventas de capital, los finiquitos, varias cosas que no van al global complementario, pero la gran mayoría de las ganancias patrimoniales, ¿cierto?, van al global complementario. Y Buena. se suman todos, tus sueldos, tu boleta honorario, tu retiro, tus dividendos, tus arriendos de propiedades que tengas, todo, 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 al global complementario si los tienes como persona natural. Bacán. Y acá algo que no explicaste, ¿eh? Ojo, aquí te están sacando en cara que algo no lo mencionaste, bueno, por encima sí. A ver, En la tabla del global complementario, ¿qué significa la cantidad a rebajar? qué mal, Tom. Sí, la verdad es que la expliqué sin explicarla, me voy a sacar el pillo, porque les comenté que los primeros 10 millones, ¿cierto? Que son 9.900, ya, pero los primeros 10 millones son cero, y el millón adicional paga un 4%, por lo tanto, la persona que gana 11 millones paga el 4% de 1 millón y no el 4% de 11 millones, que es lo mismo que ir a tu tabla del global complementario y multiplicar tu ingreso total por el factor que aparece al lado y restarle la cantidad que dice renta a rebajar. Así, si una persona, por ejemplo, aquí estoy viendo la tabla, gana 50 millones de pesos, bueno, cortan 51, vamos a hacerle con 55 millones. Si gana 55 millones de pesos al año entre todos sus ingresos y todas sus cuestiones, esa persona paga el 23%, perdón, está en el rango de la tasa del 23% marginal y le descuenta 8.175.000 pesos a pagar. Vamos a hacer, voy a darte una cifra real. ¿Cuánto gana el promedio de la población? Bueno, de ahí me estoy encalillando aquí, pero vamos a suponer que la persona El gana... promedio de la población no alcanza a entrar al primer tramo, Sí, po. es verdad, es verdad. Juégatela con 1 millón mensual, por ejemplo. No, hagamos 15 palos para que sea un poquito más relevante, 15 palos al año, ¿Ya? ¿vale? Entonces, 15 palos al año va a caer en el segundo escalafón, que es del 4%. Entonces decimos, 15 millones de pesos por 0,04, perdón, por 0,04, 0,04 digo bien, que es el 4%, me da 600.000. Y esos 600.000 le resto la cantidad a rebajar, que son prácticamente 400.000 pesos, me va a dar un impuesto a pagar de 200.000 pesos. Entonces, la persona que gana 15 millones de pesos al año, el impuesto real final que paga realmente son 200.000 pesos y no los 600, que eso iría multiplicando el factor directamente. Y ¿Ya? 200 lucas son como 15 lucas mensuales más o menos, así que tampoco es que se note tanto el impuesto, si uno va rebajando también mes a mes pagando ahí el PPM. Sí, pues no, en el sueldo, las personas que reciben sueldo tienen una cosa que se llama impuesto único y se los descuentan mes a mes. Ahora, rematando este ejemplo que les dije, dijimos 15 millones al año, ¿verdad? Paga 200.000 pesos al final. Y si lo llevamos a los números anteriores, yo dije los primeros 10 son gratis. En este caso ahora, los segundos 5 pagan. ¿Y qué tasa pagan? El 4%. Y 5 por 4, 20, ahí están los 200.000 pesos. Excelente. Parece que estaba viendo las preguntas a la rápida bajando para ver que no habíamos tocado, porque ya gran parte de las cosas las tocamos. Aprovecho de mencionar, este live va a quedar grabado porque el Tom apenas termine el live va a poner guardar y va a quedar en nuestros perfiles. Y también voy a subirlo a YouTube, por si alguien quiere vernos hablando por 1,5 para verlo más rápido. Vamos a Sí. hablar bastante más rápido, la verdad, porque igual ya hablamos rápido, pero nos va a poder ver el live un poco más rápido, repetir rápido como 10 veces. Sí. Aquí preguntaron cómo pagan impuestos, bueno, como 10 personas lo preguntaron mientras iba bajando, ¿cómo pagan impuestos las acciones en Estados Unidos? Yo, por lo que tengo entendido,
corrígeme si me equivoco, ganancia de capital de acciones de Estados Unidos pagan al global complementario y dividendos nos retienen el 30% en Estados Unidos hasta que entre el tratado de doble tributación que va a bajar al 15%. Y obviamente si llega a Chile, no sé si global complementario o qué, pero para mí toda la ganancia entra en el global complementario. Sí, sí, sí. Bueno, no sabemos cuánto va a bajar, pero se estima que entre un 5 y un 15%, así es. Y, y efectivamente, y esas platas normalmente no se, depende de donde estéis invirtiendo, pero normalmente no se van a informar automáticamente al Servicio de Impuesto Interno y tiene que hacerlo uno mismo, dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, en Fintual Rational, si tú tienes como ETF en el extranjero o acciones, ¿verdad? Vas a tener que declararlo por ti mismo, vas a tener que hacer en marzo. En realidad, no, esta declaración tiene fecha mayor, pero yo recomiendo hacerlo antes, sí o sí, de enviar tu declaración de renta. Una declaración jurada que se llama 1929, la famosa, o no tan famosa, DJ 1929. Y en esa DJ vamos a poner los montos que recibimos por los dividendos, por las ganancias y los impuestos que pagamos en el extranjero, porque esos impuestos con el sistema chileno también va a ser un crédito para amortizar nuestras rentas como persona natural, ¿ya? Se hace una vuelta larga también porque va con incremento y cosas, bueno, técnicas que no le importan. Básicamente, perdón, más que no le importa es que no vienen al caso ahora. Básicamente, las platas que pagan impuestos fuera, aquí uno puede hacer un pequeño rescate y no se pagan automáticamente, hay que declararlas a manopla. Así que los que quieran ayuda en esos tiempos, por aquí estamos para apoyarles. Por favor, no vengan en abril, vengan en febrero o marzo. En abril ahí el top está básicamente colapsado y este año me acuerdo que te fuiste de vacaciones como una semana durante abril. Así que ahí Sí, los clientes sí, estaban sí. más asustados y ansiosos esperando que Tom vuelva de vacaciones. Pero dejé que toda la pega adelantada, así que en realidad mis clientes no sufrieron la gente que llegó adicional, que tuvieron que esperar un poquito, pero bueno, así funciona Oye, la yo, cosa. yo llegué adicional, pues me acuerdo que llegué como el último día. Tomo la DJ 1929 no la hice. Sí, pero contigo estábamos esperando más Cuestión información. de hora. Parece que, a ver, bueno, acá me preguntan, ¿qué opinas de las OSAs de BCI? Siempre terminan bajando. Ahí rápidamente, las OSAs son acciones que nacen con el aumento de capital, que al final es las acciones que se transforman en acciones reales, para los que saben y entendiendo el tema. Las OSAs están hechas para que lleguen a cero, porque tienen 30 días de duración y el día 31 valen cero. El que se quedó con OSAs después del día 30 perdió la plata de las OSAs al tiro. No hay cómo recuperar esa plata, porque después del plazo no tienen valor. Así que ojo con eso. Si uno tiene OSAs, o las vende o las suscribe. No Claro, las deja esperando porque van a valer cero. claro. Así que no pierdan plata porque he conocido gente que no cachaba esto, estaba jugando, comprando y vendiendo OSAs y perdió la plata porque no las vendió. Así que tengan cuidado con estas cosas. Mm. Acá Estas son preguntan si opciones. la platita se va directo a las fundaciones. No sé. Espero que mis impuestos no se vayan para allá. ¿Se paga impuesto? Última pregunta. Bien, por fin. Después de 1 hora 15 aprox llega la última pregunta. ¿Se paga impuesto por la compra y venta de dólares cuando tengo ganancia? Y yo te respondo, sí, toda ganancia en Chile paga impuestos. O por lo menos se tiene que declarar para entrar al global complementario. Pero todo Así se es. declara, todo, toda ganancia. Uno ganó lo que sea, 100 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos, comprando y vendiendo, lo que sea, se declara. Sí, claro. Siempre. Pero la gran mayoría de las veces va a entrar automático, así que no se preocupen mucho de eso. Preocúpense más de no hacer la declaración de renta el 1 de abril. Háganlo, por favor, después del 15. Yo, mira, si quieren, la mayoría dice, no, es que así me llega la plata antes. Sí, fíjate la fecha de corte. Este año, si no me acuerdo, fue como el 20. Entonces, si tú hubieses declarado el 19, es lo mismo, exactamente lo mismo que haber declarado el día 1. Solo que el día 1, tu propuesta está mala y el 19 probablemente esté buena. Esa es la gran diferencia. Me gusta ser Pero declaren el primero probablemente, nomás. porque nunca Declaren el sabe. primero nomás, así después yo tengo más pega cuando tengo que ir a arreglarles la declaración. Oye, aquí preguntan si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado en Instagram y ahora terminando también lo subo a YouTube para el que quiera verlo ahí. Así Muy que bien. sí, queda grabado.
Bueno, nos vamos despidiendo entonces, Franco. Un gusto. Sí, si yo le quería comer algo, ya se pasó la hora y la guatita ya empieza a pedir azúcar. Así que tengo que ir a comer algo. Acuérdate de guardar el live y Sí, tirarlo con colaboración para que nos aparezca a los dos y la gente pueda volver a verlo. sí, sí, aquí aprieto la X y guardar directo. Sí. Así que Ya, muchas pues. gracias a todos. Fuimos hartos, la verdad. Esperaba que un viernes en la tarde, hablando de temas no tan entretenidos como en algún Mm, momento se puso técnico, sí, íbamos a sí, hacer menos, pero fuimos hartos. sí, Así que bacán, que quieran sí, muchas aprender. gracias a En todos. un momento llegamos a más de 100, así que excelente. Y más de 60 después de 1 hora 10, un día viernes a las 8. Pura gente tomando tecito, así que Sí, bien, sí. estamos bien. Muchas gracias, sí. Muchas gracias a todos. No olviden seguirnos a Franco y a mí en nuestras redes, Don Contable y F Martini, F Martini. Martini, el Así que, otro se me así, perdió, también es mío, pero quedó en el pasado. Así que sí, sí, síganlo los sí. dos. Así que nada, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.